vamos a dar comienzo a esta mesa de experiencia. Vamos a ir presentando a cada una de las personas invitadas a esta mesa y, como comenté anteriormente, hemos querido hacer una representatividad de 4 derechos que creemos que en Canarias están siendo muy vulnerados y nos preocupan, y ahí es donde está realmente nuestro compromiso: el derecho a la salud, el derecho al empleo, el derecho a la vivienda y el derecho a la movilidad humana. Esa es la razón de que estén acompañándome a mi izquierda Yamila, miembro del equipo técnico de la ETAD. Ella ya nos explicará qué es la ETAD. Y a la cual quiero agradecer en nombre de Cáritas Diocesana de Canarias la vinculación, la experiencia, la cercanía, el estar al lado de las personas, sobre todo de nuestra experiencia, de estar al lado de las personas en situaciones sin hogar con una patología de salud mental, y cómo la ETAD siempre ha estado ahí, cercana a estas personas y en coordinación muy estrecha con el área de vivienda de Cáritas Diocesana de Canarias. Entonces, agradecerte de orden puro ese reconocimiento a esa cercanía de estar al lado de las personas. Muchas gracias por estar aquí. A mi izquierda también contamos con la presencia de Alicia Aguilar, todos los nombres no pasa nada, vuelvo a decir, Alicia Aguilar. Ella es la responsable del área de empleo de Cáritas Diocesana de Canarias y también viene a contarnos la experiencia pues, del área de empleo. Nos ha parecido interesante que esté hoy aquí representando esta iniciativa, porque el área de empleo ha hecho un trabajo enorme y agradecer a todo el equipo de empleo de Cáritas Diocesana de Canarias por la hermosa labor que hacen para buscar una alternativa laboral a las personas, independientemente del grado de gravedad de su situación, de su exclusión o de su vulnerabilidad. De ahí el éxito de este área de más del 50% de inserción laboral de aquellas personas que son atendidas. Entonces, un reconocimiento también al trabajo enorme y estupendo que hace esta área. Muchas gracias por estar bien. A mi derecha, ya lo voy a pasar por ahí, se encuentra con nosotros Esmaracto, es miembro de la Delegación de Pastoral de las Migraciones que hemos tenido. Él me decía, ¿por qué tengo que venir yo siempre? Digo, tú te lo habrás juzgado. Pues por su talante, por su cercanía, por su actitud ante la calidad migratoria, por la labor que realiza la Pastoral de las Migraciones en esta diócesis, de estar al lado de esta realidad de movilidad humana. Pues para que nos comenten por la experiencia de cómo, sobre todo, entiendo que vas a hablar de las comunidades acogedoras, y cómo eso es un papel importante que tenemos que seguir fortaleciendo en nuestra diócesis. Muchas gracias, Ana, por estar hoy aquí. Y cómo no, y no es que la haya dejado al final, sino porque me viene fuera de la lista, tenemos con nosotros a nuestro lado a Alejandra. Alejandra viene como responsable del proyecto Base 25 de Cáritas Diocesana de Tenerife, que trabaja desde el área de vivienda, el derecho a la vivienda. Ella viene a contarnos la experiencia del área de vivienda de Cáritas Diocesana de Tenerife. Agradecer a Alejandra, nos conocemos hace muchos años. Pues su compromiso creyente, su compromiso de estar al lado de todas aquellas realidades, sobre todo misioneros, porque sí es un carisma misionero, su talante, su actitud, como dije antes, gente luminosa que pone en el camino luces para poder seguir construyendo un mundo mejor. Muchas gracias, Alejandra, por siempre estar disponible. Y como no, vamos a empezar a dar la palabra. Me han dicho que de derecha a izquierda. Entonces empezamos por el derecho a la movilidad. Buenas tardes. Bueno, yo vengo en representación de la Delegación Diocesana de Pastoral de Migración. Y lo primero que es obvio, pero nos toca recordar, son los artículos 13 y 14 de los derechos humanos. En el 13.2 nos dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Y en el 14, en el caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Esto está muy bonito, está firmado, a muchos les parece, pero luego la realidad sabemos más o menos por dónde se va.
estamos trasladando mensajes claros, pero que impacten, ¿no? Uno, de la jornada del año pasado, es lo de migrar es un derecho. Luego pondré otro. Empiezo con un marco donde se desenvuelve la pastoral de migración. El derecho a la movilidad humana ha existido siempre, pero sabemos que hoy en día las migraciones se han convertido en un signo de este tiempo. Digamos que son los rasgos que permiten describir el cambio de época, pero incluso para la Iglesia. De hecho, una conclusión de un documento que ahora les nombraré nos dice que somos una iglesia acogedora y misionera o no sé. Este documento es reciente, es de la Conferencia Global de Exhortación Pastoral, que se les recomiendo. Se titula Comunidades Acogedoras y Misioneras, Identidad y Marco de la Pastoral de Migración. En la jornada de pastoral que tuvimos en septiembre, se tenían fuera con la Biblia y se vendieron todo. La gente está muy receptiva porque la clave es que no solo habla de migración y de pastoral de migración, es que habla de una forma de hacer pastoral que coge a todas las pastorales. Ya irán bien. Quiero también comenzar con un testimonio del Mario Pastor José, porque también tiene buenos documentos, ¿no? Mi canal me ha sacado buenos documentos sobre la realidad migratoria en Canadá. Pero en un viaje que hice a Pamplona me encontré de casualidad una revista de la diócesis y había una cartita del obispo, don Florencio José, arzobispo de Pamplona, y el título en grande decía: crea en la iglesia que acoge, sin condición, sin duda ni desconfianza. Sí, el evangelio es claro. Me acogieron sin preguntar, sin condicionar, sin poner reparo o temor. Creo en el evangelio que acoge, en la iglesia que recibe a inmigrantes sin pensar mal, vienen a delinquir, nos quitan el trabajo, nos integran, todas las ayudas son las de los inmigrantes. Eso es. Jesús en el evangelio no pone esos condicionantes. Acoge sin reparo, sin miramiento. Acoge porque somos nuestros hermanos y hermanas. Acoge con el corazón abierto. Y también el Papa en la Evangelii Gaudium nos dice que una cosa que es muy importante: la convivencia con las personas migradas es ocasión para vivir una espiritualidad de pasión, discernimiento, creatividad, hospitalidad y audacia. Dos recuerdos con una riqueza impresionante, y además él ha demostrado que lo vive así. Como decía, la situación migratoria de miles de personas que llegan a Canarias y al resto del mundo son signos de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando a través de este signo. Nosotros solemos decir: los pobres nos evangelizan, las personas pobres nos evangelizan, pero también podemos añadir: las personas migrantes y refugiadas nos evangelizan. Por lo tanto, lo que se plantea es una pastoral donde la diversidad y la armonía sean el motor para caminar juntos, promoviendo el valor de la hospitalidad. La Iglesia lleva, digamos, siempre, en toda su vida, lleva la protección de la dignidad de la persona y la hospitalidad en su ADN, desde los inicios. Y esto se refleja en la doctrina social de la Iglesia y en la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Hay infinidad de esto. Una vez dimos una charla en la materna sobre las migraciones en la Biblia y las migraciones en la doctrina social de la Iglesia, y la gente de la parroquia decía que no nos imaginamos que esto le dijera a Papa hace nosotros tiempo. La Iglesia lleva 110 campañas de migración a nivel mundial, donde el lema que pone el Papa y lo orienta cómo va a ser esa campaña cada año. 110, mucho antes que la ONU. Por eso decía que está en el ADN. Y ante esto podríamos hacernos muchas preguntas, pero en concreto yo haría dos. Estamos abiertos y abiertos a escuchar lo que nos dice Dios por boca
y otras. Nuestras parroquias y comunidades son para las personas migrantes lugares de acogida, de protección, de promoción e integración, poniendo a disposición también nuestros espacios físicos para esa acogida digna. Y si no, bueno, vamos al Evangelio, ¿no? Mateo 25, 35. Fui extranjero y me acogieron. ¿O no? ¿Vale? Porque está en otra parte, cuando sigue o no me acogieron. Por lo tanto, planteamos que esas fronteras de acción también debemos ser casa de acogida, con las puertas siempre abiertas. El acoger implica ir al encuentro de las personas y descubrir a Dios presente en ellas, en la vida de las personas migradas. La realidad de la migración y de las personas migradas que buscan refugio hace que la pastoral de migración sea una de las prioridades actuales de la pastoral de la Iglesia, y el Papa ha sido manifiesta continuamente. Y bueno, cada año que tenemos jornadas nacionales, o por ejemplo en el sur de España, hay una organización, una red que nos llamamos Frontera Sur. Acabo de llegar allí, lunes y martes tuvimos una 10ª jornada, y ahí se ve con proyectos, con experiencias, compartimos la cantidad de cosas que se están haciendo, de proyectos que se acompañan, algunos con sus propias de la Iglesia y otros en red con otras organizaciones que no son de la Iglesia, pero preciosos, y donde dicen cuánta riqueza, cuánta dedicación, como decía antes Carmen y la canción, cuántas personas maravillosas son de las que te marcan. Uno de los testimonios lo dieron 2 sacerdotes que están en el cielo, fueron 2 en esta jornada, y contaron su trabajo como voluntarios de protección civil, porque lo dejan visitar como sacerdotes. Entonces actúan y nos cuentan, vamos, tremendo, ¿no? Emocionante la labor que hacen con su luz y su sombra. Ya sabemos que nuestro sistema de acogida tiene bastante sombra. Lo que se nos vende mucho y sale en las redes, sale en la televisión, en los medios, la realidad de los jóvenes africanos, todos, también vienen personas adultas, pero sobre todo jóvenes, mujeres, niños, que nos visitan. Pero una de las claves que tenemos que tener en cuenta para la pastoral de migración es que en Canarias el 80% vienen en avión, no vienen en barquilla, en cayucos, vienen en avión. Y en tono de la culpa de nuestra propia delegación, en estos años poco ha atendido esta realidad. Y las parroquias poco han atendido esta realidad. Cómo integrar su cultura, sus experiencias de vida y todo eso. Y eso no se puede reducir a acogerlos, dando la bienvenida cuando van a misa a la parroquia. E incluso hay algunos que me dicen con tristeza, se confiesan católicos y dicen, yo cuando tengo necesidad de algo, me dicen otros que tienen necesidad, y les digo, vayan a tal iglesia evangélica que vive más. Dice, y van ahí, aunque después a la misa van a la iglesia católica. Esto no puede cuestionar nuestro modo pastoral. Uy, 5 minutos. Bueno, entonces, para ir más rápido, este era el marco en el que nos desenvolvemos. Como les decía, en España hay mucha tradición de trabajo con personas migrantes para desarrollar este derecho a la movilidad humana. El informe de la Iglesia de España en el 22 hablaba de 119 centros de acogida de la Iglesia para personas migrantes, y en ese mismo año se atendió a 90.214 personas migrantes. La propia Iglesia Católica se ha embarcado en la acogida de firma como activista social en la iniciativa legislativa popular por una regulación extraordinaria de migrantes. Tenemos los corredores de hospitalidad de los pueblos de la Iglesia. Esto es de toda la Iglesia de España. En nuestra diócesis tenemos un montón de realidades que desconocemos, e incluso yo voy conociendo poco a poco y cada día me entero de algunas nuevas. Y les voy a hacer una revelación breve. La fundación que tienen ahí, de las salesianas, con sus hogares, centro de capacitación, emancipación, el proyecto Almogarén de los claretianos, de primera acogida, recursos residenciales y laborales, también para personas expresidiarias extranjeras, las hermanas de la Salle y de la Caridad en el proyecto Encuentro de la Bruja, las hermanas Condatas y Adoratrices,
proyecto de la Fundación Cruz Blanca, con su centro con distintivo de acogida cristiana, el proyecto Casa Cumbre de los Jesuitas, que está a punto de abrirse, y bueno, la joya de la corona que sería Cáritas Diocesana, por la alcoba, ¿no? Y hasta aquí, pero ejemplo de compromiso de la Iglesia. La Cáritas atendió a 29.100 personas el año pasado, según su memoria última, de las cuales el 45% eran de nacionalidad extranjera. La carencia de derechos de ciudadanía, nos decían, agrava las situaciones de pobreza y exclusión social, pues vulnera el derecho al trabajo y limita el acceso a una vivienda digna. Y también otra joya que dentro de Cáritas del Centro Lugo, de todas las personas que atendieron en 2023, 476 mujeres, el 85% eran de nacionalidad extranjera. En definitiva, todos suman, todos de la Iglesia, todos lo hacemos desde el marco que marcaba al principio. Y luego, para terminar, sería la Pastoral de Migración, la delegación que hace, cómo trabaja para defender este derecho y cómo acompaña en la acción. Para resumir un poquito, porque ya me quedan muy pocos, sería, tenemos talleres de formación, de iniciación con jóvenes, chicos de instituto, tenemos las campañas que ya nombré antes, los círculos de silencio que se celebran, se hacen en diferentes parroquias para concienciar, ir a las causas de las migraciones, las actuaciones jurídicas, algunas se han hecho visibles, ¿no? Como cuando la problemática del pueblo de LGTBI, que hubo una denuncia del diputado en común al defensor del pueblo, perdón, y acaba este mes, ha salido una sentencia dando la razón de la vulneración de derechos que hubo. Tenemos a nuestros capellanes que visitan al CIE para que no nos dejen entrar a otros voluntarios, ellos sí nos concordamos, de acuerdo. Y ahí acompañan como pueden a los internos del CIE, centro de extranjeros. En la mesa de migraciones, donde nos ven, incluimos un montón de organizaciones de la Iglesia que trabajamos en este campo. Hay algo más recientito, que es la presencia del espacio de coordinación con la red Mistura, Senderos de Cultura, que intentamos coordinarnos para dar una respuesta común y realizar acciones en común, caminando fronteras donde personas del secretariado, no como secretariado, porque no se pudo, diríamos, no se pudo al final, pero sí hay personas del secretariado que colaboran y ayudan a toda esta realidad tremenda de personas desaparecidas en el mar, porque también los muertos y desaparecidos son personas que tienen derechos, y sus familias también tienen derechos. Está la experiencia de las comunidades acogedoras, todas las que nombré, pero también eso que te acabo de decir, de parroquia. Y por último, los corredores de hospitales, que es una iniciativa de los obispos canarios que llevaron a la conferencia episcopal, desde ahí hicimos el proyecto y se aprobó en la conferencia episcopal. Y básicamente es que esos jóvenes que tienen el derecho a seguir moviéndose, que Canarias no sea la puerta del muro que les impide salir fuera, los que quieren seguir moviéndose de los centros regionales que luego quedan en la calle a los 18 años, facilitar eso. Y entonces hay diócesis que ofrecen casas para que esos chicos que quieren ir a la península puedan tener ahí pues, una inserción donde se les dé las herramientas para luego llegar a la emancipación. Son como puentes a través de organizaciones allá entre nosotros y ellos. Termino y me queda hasta el final. Para terminar, me decían las chicas que tuvieron que preparar esto, Pina me decía, resalta esto, voy a decir, todo lo hacemos con voluntarios. Incluso el sacerdote delegado que pasó este año me dice, bueno, el chico habla de la diócesis. No, él tiene lo que tenía del curso pasado y además le ha puesto la delegación. Con lo cual tiene que buscar tiempo y donde no hay se lo fabrica. Y el resto todos somos voluntarios, personas voluntarias y voluntarias. Entonces, lo último es animarle quien quiera y tenga posibilidades a participar, a conocer y participar en procesos que vayamos abriendo o en actividades concretas. Así que ánimo que serán bienvenidos y bienvenidos.
pero el papel no lo puedo. A continuación, le pasamos la palabra a Alejandra, que nos va a hablar un poco de la experiencia de la Diocesana de Tenerife en el derecho a la vivienda. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí. Vale, qué bueno. Les voy a pedir un favor. Las personas que llevan aquí esta mañana, ¿se pueden poner de pie? Un momento. Súper rápidamente. Qué bueno. De las que están aquí, las que se fueron a comer a casa, ¿se pueden sentar? Las que se quedaron de pie, todas comieron aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo les fue el ratito después de comerse y tener un sitio donde echarse? Gracias, siéntate. Bueno, gracias por seguirme la broma, pero es una broma y no es una broma, ¿verdad? Yo vengo a hablar del derecho a la vivienda y de lo importante que es proteger ese derecho. ¿Por qué? Porque es un derecho sustentador de otros derechos. El derecho a la vivienda es un derecho en sí mismo, pero también es lo que permite tener intimidad, tener descanso, tener derecho a la salud, tener derecho a la intimidad. Por eso, cuando a las personas se les quiebra el derecho a la vivienda, se le va cayendo en cadena todo el resto de cosas de su vida. Y es importante que dimensionemos eso cuando hablamos de vivienda y que lo marquemos en lo que es un derecho humano. Los derechos humanos no son una folía, ni una canción de los Beatles, ni de Víctor Jara, ni de Violeta Parra. Son vinculantes. Vinculantes. ¿Díganlo conmigo? Vinculantes. Gracias. Cuando vayamos por ahí los de Cáritas diciéndole a los gobiernos que la vivienda es un derecho, lo tenemos que decir con la boca llena, porque es un derecho que aparece en la Constitución, que es verdad que está en una parte de los principios rectores y que a lo mejor no están los derechos fundamentales, pero están, y los derechos humanos, de hecho, han producido que nos hayan condenado a España en varias ocasiones por vulnerar ese derecho, ¿verdad? Y cuando hablamos de vivienda, no solo hablamos del espacio físico, hablamos del espacio del hogar, hablamos de suministro, porque una casa que no tiene suministro es infravivienda, ¿verdad? Hablamos de condiciones, porque una casa que no tiene techo, no tiene ventana, no es una vivienda adecuada. Hablamos de lo que significa para cada familia según sus necesidades, es decir, pues si yo tengo una vivienda de 2 habitaciones y somos 3 personas, va bien, pero si tengo una vivienda de 2 habitaciones y somos 7, no va bien. Aunque la vivienda sea preciosa y tengo un jarrón de Ikea, no va bien, porque no es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces es importante que dimensionemos todo eso, que pertenecemos a una comunidad en la que está esa vivienda y que no da igual que me mandes a un lugar al que no pertenezco porque resulta que yo soy una persona que necesita estar cerca de los centros de salud y se te ha ocurrido aquí gobierno decirme que es verdad que tengo derecho a una vivienda, que me la vas a dar, pero está en un sitio muy lejano donde no quiere ir nadie y por eso está esa vivienda ahí. Porque cuando nos desvinculan de nuestra comunidad, nos desarraigan de lo que somos. Inmigrar es un derecho, pero nadie nos puede sacar de nuestro entorno. Tenemos que contextualizar lo que somos también como comunidad y entender lo que somos como comunidad. Esta mañana ya oíamos a la diputada del Común diciendo las cifras, ¿verdad? Las conocemos, la cifra de vivienda pública es irrisoria. Y en ese contexto, ¿qué hacemos en Cáritas Diocesana de Tenerife? ¿Por qué estoy yo aquí, no? Pues en Cáritas Diocesana de Tenerife tenemos una red de casas de acogida para personas en situación de sin hogar, tenemos equipos de atención en calle y luego tenemos el proyecto Base 25, que es el proyecto del que yo formo parte. ¿Qué hace este proyecto? Asesora y acompaña a personas que estando dentro de la vivienda hay un riesgo de pérdida, porque hay una ejecución hipotecaria o porque hay un desahucio por alquiler o por precario, ¿vale? Cuando las personas no tienen vínculo con la vivienda. Al principio, cuando empezamos el proyecto en 2017, que estaba viendo esos boom de desahucio, ¿se acuerdan, verdad? Que fue una época muy dura porque fue una época donde mucha gente, pues en la desesperación también se suicidó y se perdieron muchas vidas de gente, no solo casas, sino también vidas, ¿no? Literalmente. En ese contexto estábamos como en lo judicial y seguimos en lo judicial. Pero el aprendizaje que hemos hecho en Cáritas también es que la manera más importante de proteger ese derecho es cuando empiezan los primeros problemas y es donde tenemos mayor capacidad de incidencia, ¿no?
Pues cuando viene el casero y me dice que mi contrato ya se acabó, pues hay que ver si ese contrato ya se acabó o no. Cuando viene el banco a ofrecerme un superacuerdo, hay que ver si es un superacuerdo o no. Y cuando empiezan a haber problemas de impago y no sé que tengo derecho a ayudas municipales, porque de repente no vengo de un contexto donde yo haya tenido que solicitarlas, o qué pasa con esas ayudas, esta mañana también lo veíamos, ¿no? Que las piden y ya llegan a. En ese contexto estamos nosotras. ¿Cuál es la mirada de Caritas? Que frente a la burocratización tan brutal de los servicios sociales, nosotras, trabajadoras sociales y abogadas, vamos a las casas y atendemos a la gente en sus domicilios, ¿vale? Es decir, nos llega al equipo, el equipo somos 6 trabajadoras sociales, 3 abogadas, 2 integradoras, una administrativa y yo. Y cuando nos llega el caso y conocemos que nos llega por donde sea, porque nos llama un cura, porque nos llama una voluntaria, porque las compañeras de proyecto de empleo están atendiendo a alguien que vino llorando porque le llegó un papel del juzgado, porque nos llega de un ayuntamiento que no tiene capacidad para dar respuesta, da igual. Nos llega y nosotros, 24 horas llamamos a la persona y en 3 días estamos en su casa. Porque somos iglesia y eso, la acogida también es salir. Entonces, salvo que la persona no quiere, si la persona no quiere, pues la recibimos en un espacio de iglesia o de despacho o lo que sea, pero porque también hay gente que, como tú quién eres y qué haces en mi casa, eso se respeta, pero si no, vamos nosotras y las asesoramos. ¿Cuál es nuestra labor más importante? ¿Damos ayudas económicas? Sí, excepcionalmente. Históricamente, a menos del 30% de los casos. Porque lo importante es que las personas conozcan los derechos que las amparan en esa situación. Es decir, ya sé que el casero dice que te va a subir el alquiler, pero legalmente no puede. Porque no está en tiempo de renovación tu contrato, por lo tanto no te lo puedes subir. Se lo puedes decir verbalmente y te podemos hacer un escrito. Le damos la oportunidad siempre a la gente de que conozca sus derechos y que a partir de ahí decida, porque no decidimos nosotras. Las personas, cuando decimos están en el centro de la intervención, es porque incluso teniendo toda la información jurídica, a veces toman otras decisiones. Y en esa libertad. Pero lo importante es que conozcan cuáles son los derechos que las amparan y cuáles son las consecuencias del incumplimiento o no de esos derechos. Siempre intentamos que sean las personas quienes hablen directamente con sus caseros y caseras. Si de repente no quieren, o por barrera cultural, o porque ya hablaron y no les funciona, pues también hacemos mediación. También hacemos mediación con caseros, con entidades bancarias y con quien haga falta. ¿Vale? ¿En qué contextos de personas apoyamos? El perfil nuestro es súper heterogéneo, es decir, como a todos y todas vivimos en una casa, pues a cualquiera de nosotros se puede pasar cualquier cosa. Entonces, el perfil más recurrente es las familias monomarentales. Sí lo es. Al final miramos datos, las mujeres solas con niños y niñas, tienen menos capacidad de empleo porque tienen que conciliar en un solo sueldo y tiende a ser el perfil más recurrente. Pero también hay personas con problemáticas de salud sobrevenidas. Por ejemplo, ¿quién nos llama mucho? Las compañeras de los servicios pues, de AMATE, que es la entidad que trabaja específicamente cáncer de mama, y también la Asociación Española contra el Cáncer, que nos llama mucho. Porque si tienes una vida normalizada donde has podido pagar, pero tienes una enfermedad sobrevenida, pues a veces se tambalea tu vida en cadena, ¿no? Como venimos diciendo. Donde hay una persona sustentadora, muchas mujeres víctimas de violencia de género, también es un perfil recurrente, trabajadores empobrecidos, gente que tiene capacidad de empleo y que no puede más, personas mayores de 55 años, un perfil que me está llegando cada vez más y me preocupa mucho es personas mayores solas, que les están finalizando contratos. ¿Vale? Ahí estamos haciendo una labor muy intensa de intentar negociar, porque es verdad que ahora mismo un pensionista que pierde una vivienda va a tener que tramitar un sociosanitario, no por razones sociosanitarias, sino por razones de mercado inmobiliario. Vale, y eso nos preocupa. Pensionistas de pensiones no contributivas o contributivas bajas, personas dependientes de ingresos mínimos vitales, personas que están esperando rentas canarias ciudadanas, históricos personas de PCI, ¿verdad? Que era la antigua renta canaria, y muchos migrantes en economía sumergida. Es verdad que es muy importante, por ejemplo, la labor con las personas migrantes en situación irregular, que cuando le llegan los procedimientos judiciales tienen miedo, por ejemplo, a ir a solicitar asistencia jurídica gratuita. Y tienen que saber que además muchas veces van y en el juzgado hay funcionarios maravillosos, y después de repente nos encontramos un feliz que le dice que sí, seguro que quiere estar aquí.
compartía a la compañera Carmela, ¿verdad? La abogada. Les decía que es importante que aunque estemos nosotras y estén las abogadas que piden asistencia jurídica gratuita, porque es un concepto global de justicia, es decir, el abogado o abogada, el procurador, procuradora y también las costas judiciales. ¿Vale? Incluso en algunos casos judiciales, ¿sabes? Hemos conseguido negociar. Muchas veces no, pero otras veces sí. Hemos conseguido negociar y lograr acuerdos extrajudiciales. ¿Dónde tenemos la mayor capacidad ¿Dónde tenemos la mayor capacidad de incidencia? En la prevención. Al estar atentas a las caritas de base de cuando las personas empiezan a tener problemas con el alquiler, empiezan a tener problemas con los caseros y caseras. Vale, intentemos en cada comunidad que conoce las necesidades específicas de su comunidad, saber cuáles son las debilidades de esa comunidad y cuáles son las fortalezas de esa comunidad. Y luego nos toca siempre hacer incidencia política y recordarle a la administración que es la administración la garante del derecho a la vivienda y que nosotras le recordaremos a la gente quiénes son sus derechos, cuáles son sus derechos y las acompañaremos, pero que la alternativa, los activos las tiene que generar la administración. ¿Dónde nos encontramos a veces el dolor ese que nos rompe? La semana pasada, esta mañana estaba, no sé cómo te llamas, tú que estás en primera fila, estabas preguntando a la diputación. Mar le preguntaba esta mañana insistentemente a la diputada por las personas migrantes en situación administrativa irregular, ¿no? Porque son las que nos duelen, porque son las que no les podemos dar respuesta y no les puede dar respuesta a nadie. Entonces, nosotras actuamos indistintamente y universalmente con las personas, independientemente de su situación administrativa. Y les damos ayuda económica independientemente de su situación administrativa. Pero es verdad que, como no pueden solicitar vivienda pública, la administración no está obligada a darle la alternativa a los alquileres porque te van a decir que no son solicitantes de vivienda pública. Entonces, pues ahora nosotros como Cáritas tenemos que medir dónde están nuestras fuerzas, hacer incidencia y si nos toca acompañar a los más vulnerables, pues nos toca acompañar a los más vulnerables, aunque sea incómodo, ¿no? Cáritas yo sí siento de alguna manera que tenemos que seguir siendo una voz incómoda en este sentido, porque es un derecho vulnerado de manera sistemática en nuestras comunidades. Hay una declaración de emergencia habitacional que la dijo el gobierno, que ya la veníamos diciendo nosotras, que ya la reconoce el gobierno, que en la ley de vivienda aparece reconocida la situación extraordinaria de vivienda. Entonces yo creo que si todas las situaciones de emergencia extraordinaria generan medidas específicas, ¿dónde están estas? ¿No? ¿Dónde están estas? Cuando además, como decíamos antes, se rompe la vivienda y se rompe todo el cadeno. Pero no eso estamos, porque todo lo que asesoremos y todo lo que logremos de estabilidad, nosotros cerramos normalmente con un montón de casos que no sabemos qué decidieron, que tienen el asesoramiento y en su libertad pelearán lo que quieran, porque son personas adultas libres. Y muchos casos, en torno al 40% de los casos que sabemos que cuando terminamos de acompañar, se quedan en una situación de vivienda segura. Y eso es un éxito, ¿no? Para terminar, quería leerles nada más las voces de testimonio de algunas personas que nos decían: gracias por venir hoy, porque todo en mi vida eran dudas y negro, no sabía qué hacer, y después de tu visita solo sé que todo se volvió mucho más claro. Al preguntarle a la participante cómo estaba, nos dijo a un par de días de la fecha de lanzamiento: aquí estoy en el corredor de la muerte, esperando el día. Y hay otra mujer que nos decía: la estoy pagando yo porque no quiero estar en la calle y porque lo único que me alquilan por no tener avalista, pero me sale 600 euros al mes y me quedo sin dinero para el resto del día. ¿Qué hago? Una familia monomarental, ¿no? Que nos decía eso. Es verdad también que al final lo que nos devuelven siempre es lo importante que es que estemos a golpe de WhatsApp, que hayamos ido a sus casas y de verdad saber que se puede esperar frente a unos servicios sociales donde han llamado y ni siquiera les han dado cita. Y yo creo que eso también, en eso también tenemos que ser iglesia, sobre todo ahí tenemos que ser iglesia. Tenemos que dar una calidad de atención diferente. Y no puede ser lo mismo venir a Cáritas que otro servicio en el derecho a la vivienda. Nuestra voz tiene que ser clara. Muchas gracias a Alejandra por la exposición. La han grabado, no le pasé la tarjeta de ella. Y
ahora vamos a pasar a Alicia con el derecho al empleo. Buenas tardes. Buenas tardes, creo que casi todos me conocen. Soy Alicia. Y cuando vino a hablar conmigo para decirme que estuviese hoy en las jornadas para hablar de empleo, era como, ¿estás segura? Dice, sí, estoy segura de que el empleo en Cáritas Canarias estamos haciendo muchas cosas diferentes. Y diferentes por las personas, que es lo que siempre tenemos presente. Y lo que básicamente hoy les quería transmitir es que el área de empleo en lo que se diferencia es en nuestro modelo de acción social. La persona en el centro. Y es lo que trabajamos a lo largo de todo el proceso. Les voy a enseñar un poquito cómo trabajamos en el área de empleo, uniéndolo lo primero con el derecho al empleo, ¿no? Lo fundamental que es el empleo. Es verdad que cada vez las tasas de empleo van bajando porque las políticas de empleo se ha hecho una inversión importante en empleo. Actualmente en Canarias estamos justamente en la zona ultraperiférica dentro del Fondo Social Europeo, lo que supone mayores fondos para gestionar el empleo. Pero cuando trabajas con la persona no es solo que consiga un empleo, es que consiga un empleo decente, que le ayude a no estar en ese 65% de personas que veíamos esta mañana en riesgo de exclusión social o que no finalizan su mes. Entonces, el trabajo del área de empleo no es solo conseguir empleo, sino conseguir un empleo decente. Y quería empezar con este manifiesto de la Iglesia por el Trabajo Decente, un extracto que saqué, hilándolo un poco con los compañeros de la mesa, porque creo que el empleo sin tener en cuenta la movilidad, la vivienda y la salud no se entiende. Y era un pequeño texto que saqué, dice: la búsqueda del bien común debe ser el objetivo principal del conjunto de la comunidad, pero particularmente de quienes tienen la responsabilidad de articular políticas que garanticen las condiciones esenciales que permitan a las personas alcanzar una vida digna, una vida buena. Esto incluye garantizar un trabajo decente, acceso a la vivienda, servicios públicos de calidad y, dentro, sin lugar a dudas, la salud. Y ahora un poquito les voy a presentar pues, cómo trabajamos en empleo y cuál creemos que es el éxito un poquito de nuestra área, y ya se los adelanté, el acompañamiento personalizado. Cuando la persona llega, es una persona única, verdad que trabajamos con objetivos, pero no nos olvidamos que lo que tenemos delante es una persona a la que hay que atender, hay que escuchar, y en Cáritas tenemos la posibilidad de hacer un trabajo transversal, aunque la persona, la puerta de entrada sea empleo, porque los hoy están abiertos a la comunidad, los hoy son servicios de orientación e intermediación laboral. Es verdad que cuando llega empleo, luego puede ser derivado a vivienda, puede ser derivado al proyecto de animación comunitaria y familia, puede ser derivado a servicios de salud. Es decir, la riqueza de trabajar en Cáritas Canarias es el trabajo transversal. Estamos ubicados en Gran Canaria y en la isla de Fuerteventura. Y otra de las cosas que creemos que nos diferencian y que radica el éxito de nuestro proyecto es que estamos en el territorio. Es decir, somos nosotros los que nos acercamos a aquellos sitios donde hay un alto índice de desempleo o donde una secretaria nos dice: oye, ¿pueden montar un servicio de empleo porque creemos que hay personas con demanda de empleo que lo necesitan? Actualmente pues, estamos vinculados no solo con la zona metropolitana, estamos en el servicio de Escalditas, que además es un servicio especializado en empleadas del hogar. Ahora mismo es el único servicio en la isla de Gran Canaria que trabaje con este colectivo específico y con las familias también en particular. Estamos en la zona norte de la isla, que era una demanda del voluntariado del norte, ¿no? Somos los gran olvidados y también estamos dentro del mapa y de la isla. Estamos en La Isleta, estamos en San Nicolás, estamos en Tamaraceite, en Ginama, en Vecindario, en Fuerteventura, está en Curso y en Puerto Rosario, pero se desplazan los distintos arcipélagos de la isla, que son 6, Antigua, Morrojable, Cantajal, Corralejo. Y luego tenemos un servicio itinerante que nos acercamos a aquellos servicios, a aquellas zonas donde nos demandan. Actualmente, por ejemplo, el técnico de la zona norte se está acercando a la Luca Firca porque hay una demanda concreta y personas voluntarias que creen que se puede hacer algo. La intermediación laboral, que es esa palabreja que mucha gente no conoce y que para hablar de empleo es fundamental.
Tan importante como el itinerario que realizamos y es el trabajo que realizamos con empresas. Para poder hacer una buena intermediación laboral, acercamos las necesidades de las personas con las necesidades de la empresa. Es igual de importante para nosotros el centro, una vez más, es la persona y su objetivo profesional, y nos acercamos a aquellas empresas donde sabemos que nuestras personas van a tener cabida. No nos podemos acercar a consultoría ni a empresas donde haya grandes profesionales, porque podemos tener algún tipo de persona con este perfil en nuestro SOI, pero no es mayoritariamente el perfil que nosotros atendemos. ¿Qué nos permite hacer esta intermediación laboral? Ser agencia de colocación. Fue un paso al frente en la intermediación laboral, porque nos permite estar en el ámbito de la búsqueda de empleo, de poder acercarnos a las empresas y de que se empiece a ver a Cáritas Diocesana de Canarias como una entidad que puede mandar personas que están totalmente válidas para trabajar. Y otra cosa, sin lugar a duda, que nos caracteriza es el servicio específico de trabajadoras del hogar, que no es un servicio que midamos o que sigamos manteniendo por el objetivo de inserción, es por la persona, una vez más, porque esas mujeres, muchas veces mujeres migrantes, necesitan el acompañamiento específico, además donde se genera red de apoyo, con un grupo pequeñito que se llama Marecía, donde ellas se encuentran, comparten sus inquietudes y sus miedos, y además también hacen trabajo con las familias que se acercan al servicio de empleadas del hogar, solicitándonos personas para trabajar. ¿Cuál es la realidad? Solo estamos intermediando con ofertas que cumplan con las condiciones laborales establecidas. Nuestra sociedad, la sociedad canaria, es una sociedad empobrecida, por lo cual muchas familias, aunque quisieran acogerse, no pueden muchas veces hacer frente a un acto de este tipo. Una vez más, las administraciones públicas tienen aquí parte de responsabilidad en las empleadas del hogar. Nosotros podemos hacer el acompañamiento, las podemos formar, pero muchas veces lo que hacemos es intentar que cambien el ámbito profesional para que tengan mayor oportunidad para conseguir un trabajo decente. Otra cosa que trabajamos desde el área de empleo es el tema de las competencias desde las formaciones complementarias, la formación ocupacional, formaciones a la carta, que son formaciones dirigidas directamente a empresas que nos las solicitan, con un objetivo el que sea, nosotros intentamos adaptarnos a lo que nos están solicitando, y los certificados de profesionalidad. Pero sin lugar a dudas, y los centros de formación, las empresas, lo que nos devuelven es lo que hace diferente a Cáritas es el acompañamiento a la persona. Todas nuestras formaciones llevan habilidades sociales para el empleo, donde trabajamos las competencias blandas de las personas. Es decir, que sepan cómo relacionarse, que no me enfade ante cualquier circunstancia, que me digan, ¿no?, que me puede sentir mal o no. Y ese es un trabajo que los técnicos, las técnicas de formación en este caso, acompañan durante todo el proceso a través de las habilidades sociales para el empleo. Luego tenemos una parte importante de la que yo me siento especialmente orgullosa. Llevo prácticamente toda mi vida trabajando en empleo. Es la primera vez que estoy en una entidad donde la sensibilización y la denuncia es igual de importante que hacer un itinerario o realizar la intervención laboral. Es decir, no solo nos quedamos en que la persona consiga empleo, sino en que la persona conozca sus derechos. Y lo hacemos, promocionamos las acciones con tomas de conciencia de la realidad laboral, lo hacemos acercándonos a los más jóvenes a través de charlas en centros educativos o de personas que nos lo soliciten, también participando en los medios de comunicación, me encanta, ahí está el compañero de comunicación que nos tiene siempre al frente, y la parte del módulo de derechos laborales en las formaciones, donde un poco lo que intentamos es que la persona conozca sus derechos. Es decir, cuántas horas debo trabajar, qué retribuciones debo tener, porque al final que la persona tenga información es lo que le da el poder. Y nosotros intentamos en el área que sea así. Salimos a la calle en distintos momentos del año, el 30 de marzo, no sé si ustedes sí lo conocen, cada vez intentamos que sea una fecha que tenga renombre en materia de empleo, es el Día de las Trabajadoras del Hogar. Salimos también el 1 de mayo, que es el Día Internacional de las Personas Trabajadoras, y el 7 de octubre, que es el Día de la Iglesia por el Trabajo Decente. Las personas voluntarias, no podríamos hablar del área de empleo sin las personas voluntarias. Hay voluntariado en todos los SOI,
Para que haya SOI tiene que haber una persona voluntaria que acompañe a la persona técnica en lo que tenemos presente y en aquello donde no hay personas diferentes de empleo. Es decir, como les dije antes, no podemos estar en todos lados, el equipo técnico es el que es, ojalá fuéramos más, pero no lo somos. Y donde no estamos hay personas diferentes de empleo en las parroquias, como por ejemplo Mar, que está ahí sentada ante nosotros, o Felisa, que está por allí. Y son personas que cuando llega una persona con necesidad de empleo a la acogida, ellas las reciben y directamente las derivan a los SOI. Tenemos un total de 46 personas voluntarias entre la isla de Gran Canaria y de Fuerteventura, 24 personas que están en la acción directa con los técnicos de empleo, en los servicios de orientación y formación laboral, y luego los referentes de empleo distribuidos en las distintas acogidas parroquiales, tanto de la isla de Gran Canaria como de Fuerteventura. Suele ser la puerta de entrada del empleo, por eso la importancia del voluntariado. Se suelen encargar de las acogidas y suele ser la primera persona que se encuentra cuando llegan a Cáritas. Valores en nuestro derecho en materia de empleo. Me costó resumir que teníamos claro que no podemos dejar pasar cuando hablamos de materia de empleo en Cáritas Diocesana de Canarias. Trabajamos con todas las personas que se acercan a nuestro servicio. El 60% de las personas que se acercan a nuestro servicio son personas migrantes. Evidentemente son personas con las que no se puede trabajar muchas de las veces para trabajar la inserción laboral, pero sí trabajamos en te acompaño, te digo dónde te puedes dirigir, es decir, se hace el acompañamiento que le podemos realizar, pero se le abre la puerta. En Cáritas Diocesana de Canarias no se deja atender a nadie. Hacer consciente a las personas con las que trabajamos de sus derechos como personas trabajadoras y desempleadas, es importante que las personas tengan información. Y poner a la persona en el centro, haciéndole consciente de su papel prioritario como parte del proyecto. Tuvimos el encuentro del área de empleo el pasado 17 de noviembre y una de las partes fundamentales, sin lugar a duda, más emocionante del encuentro fueron los testimonios de las personas atendidas en el área de empleo y cómo ellas han ido caminando en su proceso, porque lo hacen ellas en el proceso. Nosotros los acompañamos. El área de empleo no da ofertas de empleo. Yo te digo, te informo qué oferta hay. Eso es importante. Y sin lugar a duda, es el valor que tenemos, saber que ellos son el centro. Y luego, para terminar, el obispo siempre colabora con nosotros también en el Día de la Iglesia por el Trabajo Decente y de la carta pastoral que hizo para el pasado 7 de octubre. Hay un párrafo donde creo que se especifica todo lo que queremos trabajar desde Cáritas Diocesana de Canarias. El compromiso de la Iglesia con un trabajo decente va de la mano con su preocupación por los migrantes y los trabajadores en situaciones precarias. Tenemos que recordar siempre que todos estamos llamados a ser agentes de cambio, promoviendo un trabajo decente y construyendo un mundo en el que cada persona pueda vivir con dignidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues le damos la palabra a Yamila para que nos hable del derecho a la salud. Hola, buenos días. Buenas tardes, no he comido. Mi nombre es Yamila, soy trabajadora social del equipo de tratamiento sentido comunitario de Gran Canaria y bueno, vengo un poco a hablar del derecho al acceso y a la promoción de la salud. Ya la ley 14/1986 General de Sanidad ya recoge en el artículo 20.1 que la atención a los problemas de salud mental en la población se realizará dentro del ámbito comunitario. Y es ahí donde el Plan de Salud Mental de Canarias pues hace hincapié en el equipo de tratamiento sentido comunitario como un medio para poder llegar a esa atención. Si hablamos de datos, podemos decir que entre un 20 y un 30% de
población sin hogar padece un trastorno mental grave y es una cifra pues, que consideramos bastante elevada, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente la prevalencia es de un 12,7%. El equipo de tratamiento asistido comunitario como tal se establece en Gran Canaria como un vehículo hacia la recuperación de la adquisición de la autonomía, ¿no? De los pacientes con los que trabajamos. Es asertivo, puesto que los profesionales respetamos los intereses y los ritmos de la persona, mejorando y promoviendo la mejora de la calidad de vida. Y es comunitario porque trabajamos en el entorno de la persona. En total, el equipo está conformado por 6,5 enfermeros, el 0,5 es porque compartimos enfermeros con las residencias de salud mental que también están incorporadas dentro del equipo, 5 psiquiatras que también están compartidos, 2 trabajadores sociales y 2 auxiliares de enfermería. El objetivo general del Estado es ofrecer, como decíamos antes, una atención social y sanitaria en el entorno comunitario, ¿no? En el entorno de la persona que sufre un trastorno mental grave en vías de favorecer la recuperación y la construcción de un plan de vida acorde con lo que desea la persona. Ahí estoy de acuerdo con la compañera, ¿no? Donde la persona pasa a ser el centro de la intervención y nosotros un poco pues hacemos ese traje a medida, ¿no? Donde lo vamos construyendo y vamos acompañando en todos los procesos del día a día. Bueno, son un poco las áreas que trabajamos. Jambrina, que bueno, es un referente dentro de los equipos TAC que hay en muchas partes de España, pues ya habla de que los TAC pretenden conseguir la máxima autonomía del paciente. Es asertivo, ya que se limita a ofrecer atención, y es participativo, ya que la implicación del paciente es indispensable para poder trabajar. Este es un poco el medio donde trabajamos. Quizás para algunas personas sea llamativo, para nosotros es nuestro día a día, pero la suerte es que lo mejoramos, ya veremos un poco lo que logramos conseguir, que es parte del equipo haciendo funciones. Nuestra población diana, podemos decir que son personas con trastorno mental grave, entiéndase trastorno mental grave de forma amplia, ¿vale? Porque yo soy trabajadora social, entiéndase todo esquizofrenia paranoide y trastorno bipolar. Que tengan una gran discapacidad en lo que respecta al funcionamiento psicosocial, que estén en riesgo de exclusión social o en exclusión social, que tengan una memoria entre 18 y 65 años, que yo sé que esto causa debate, que no tenga apoyo ni familiares ni comunitarios y que esté desvinculado de la red de salud mental o en riesgo de desvinculación. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que haya personas con un trastorno mental grave en situación de exclusión social, con una gran discapacidad y sin embargo esté vinculado a la red de salud mental y vayan por la vía ordinaria. ¿Cómo se deriva? Pues le están haciendo un dispositivo de tercer nivel dentro de lo que es el Servicio Canario de Salud. Mayoritariamente las derivaciones nos vienen dadas por la red de salud mental, por la unidad de salud mental. Sin embargo, si bien, como decía la compañera, llevamos mucho tiempo trabajando en colaboración con Cáritas Las Palmas y con el Ayuntamiento de Las Palmas, concretamente con el equipo de personas sin hogar, convirtiendo un poco esas derivaciones en una valoración, ¿vale? No tienen, en ese caso, no tienen por qué tener el diagnóstico de trastorno mental grave, sino que puede haber una sospecha de trastorno mental, porque haya técnicos que sí puedan ver determinada sintomatología, y el equipo, pues, hay una fase de valoración de realmente discernir si hay un trastorno mental grave o no. Las fortalezas del equipo, pues un poco que
la que decide cuáles son sus necesidades de salud y sus necesidades de protección, y nosotros acompañamos. Favorece la autonomía y la independencia de la persona. Ya la ley 79/2006 ya viene a hablar sobre qué es la autonomía. Y nos configuramos como un apoyo biopsicosocial. Para nosotros es súper importante la relación de ayuda y el vínculo terapéutico que establecemos con el paciente para poder lograr los objetivos que nos planteamos de forma conjunta. Es una metodología activa porque es en cuanto a la provisión de cuidados, que ofrecemos una atención integral, incluyendo el tratamiento farmacológico, la rehabilitación y el soporte comunitario. Facilita la participación, como decíamos antes, ¿no? El paciente pasa a ser partícipe de su propio autocuidado y sobre todo somos sensibles pues, a esas necesidades relacionadas también con esa barrera cultural, ¿no? Que puede existir. Estamos dentro de la comunidad y sobre todo trabajamos con las personas que son representativas dentro de su entorno, no los desvinculamos del entorno, trabajamos con la red de apoyo y con el soporte que van a tener, porque además creemos que ahí está la esencia, ¿no? Y bueno, y se configura como una red individualizada e integral que nos adaptamos a los ritmos y a las necesidades individuales de cada persona. Súper importante para nosotros, y ahora leo nuevamente las gracias, ¿no? Porque para nosotros el ETA no tendría sentido sin la coordinación con otros dispositivos. Sí, trabajamos dentro de la red de salud mental, tenemos coordinación con Gobierno de Canarias, con Caribe y demás, pero para nosotros es súper importante la labor que realizan desde organizaciones precisamente no gubernamentales, asociaciones, como puede ser en ese caso Caritas, que para nosotros es nuestra mano derecha en la calle. En cuanto a la eficacia del ETA, bueno, creemos que los resultados están ahí, están a la vista. Nunca nos gusta alardear de ello, pero sí es verdad que los resultados dentro de lo que se recoge en nuestras memorias y sacando cálculos al final de año, que también es importante reflexionar nosotros como aquí. Vemos que en el año 2023 atendimos a 112 personas, alrededor de las cuales el 35-40% de esas personas eran personas sin hogar, eran personas que empezaban completamente de cero, que estaban en situación de calle. De ese 35-40%, del 112% de los 112 pacientes, que me 34 eran mujeres y 78 eran varones. Esto simplemente es una cuestión de la prevalencia de personas con trastorno mental grave. Hay una diferencia de sexo, pero bueno, es verdad que también es importante reseñar que muchas veces las mujeres están más contenidas y más sostenidas por su propio entorno y las derivaciones suelen ser más tardías en edad. Sí es verdad que me gustaría destacar que para nosotros el hecho de que no haya una derivación de una mujer, para nosotros ya es algo prioritario, porque sí es verdad que vemos que se exponen a situaciones de mayor riesgo y de mayor vulnerabilidad. Otro dato que nos gustaría aportar, sé que no es muy significativo, pero de los 112 personas, 93 eran españoles y 19 eran extranjeros. Que no es mucho, pero creo que la labor que hacemos dentro del ETA es bastante positiva. Y es que gracias a eso, pues, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento de las personas con trastorno mental grave es un tratamiento bastante caro. No podría hablar términos exactos, pero estamos hablando de un tratamiento inyectable que puede rondar sobre los 200 euros. Una persona en situación irregular, en situación de calle, sin ingresos económicos, que además no va a poder regularizar su situación y por tanto no acceder a ayudas públicas pensionistas, ahí está la libertad para darle acceso al tratamiento. A veces esa es
21 actas y la contribución del Estado, pues oye, de esas 21 actas, la mitad dejaron de estar en situación de calle y pasaron a estar en recursos comunitarios o en recursos residenciales de las personas que lo necesitaban. Y el 23,8% fueron pacientes que por cuestiones de la psicopatología habían hecho una ruptura de su país o con su familia y que retornaron a su país de origen por decisión propia. Dificultades, la escasez con la distribución de los recursos, tanto propios como comunitarios, escasez de profesionales y falta de continuidad de los mismos. Los propios de los profesionales vamos bastante distintos. Estamos hablando de que el equipo es un equipo que se configura como un equipo muy proactivo, donde la intervención que se hace es muy extensa. Entonces, es verdad que vamos justos a veces. Nos gustaría que hubiera más actividad de empleados, pero la verdad es que no es real, porque tenemos un horario normal de 8 a 3, de lunes a viernes, y no gracias a ti. Las limitaciones jurídicas y las administrativas del extranjero, los tiempos de espera de discapacidad y dependencia que a nosotros nos limitan la intervención, los límites geográficos, aunque intervenimos en varias partes de la isla, si es verdad que el hecho de estar en la zona que estamos fuera de la capital, tenemos que ser conscientes de que la intensidad es menor, a veces con una visita cada 1 o 2 semanas, y eso para nosotros es muy poquito. Además, la dispersión geográfica también conlleva que los entornos sean, bueno, como aspecto positivo más contenedores, pero por otro lado, pues vemos que no podemos llegar. En conclusión, el equipo de gestión prestativo comunitario, en este caso de Gran Canaria, es una propuesta eficaz, sí lo es, los resultados así lo amparan. Pero para que el TAC sea útil, debe existir una red de soporte comunitario que esté coordinada tanto con los recursos sanitarios como con los recursos sociales. Creemos que sería importante como aspecto a mejorar, ¿no? Pues crear espacios de coordinación o mejorar los espacios de coordinación, dotar de recursos a la propiedad con personas con formación y con plantillas más estables. Recuerdo que nuestro trabajo se basa en el vínculo, ¿no?, que establecemos con los pacientes. Promover la detección precoz en todas las direcciones y desde todos los niveles. Y por último, alentar iniciativas de housing first, ¿no? Ahí creemos que tener un soporte de vivienda para poder mejorar el estado de salud, poder mejorar luego y ir avanzando hacia la promoción del empleo es primordial. Y ya me despido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues estas son las 4 experiencias que queríamos presentarles, enmarcadas en estos 4 derechos que